¿Cómo está, amigo? Buenos días, me alegra saludarlo. ¿Cómo va todo? Hola, querido. Aquí. Sigue. Para que vayas cambiando de Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Para el Consejo Nacional Electoral es muy importante presentarles hoy la actividad que conocerán a continuación acerca del lenguaje claro. Los invitamos a rendir homenaje al himno nacional de la República de Colombia.
Muchas gracias. En el CNE nos preocupamos por mantener un lenguaje preciso y claro, pero a su vez que todos nuestros públicos puedan entender. Los invitamos a ver el siguiente video de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez Aristizábal. Para el Consejo Nacional Electoral es fundamental que los ciudadanos tengan acceso a los actos, documentos e información que emite la entidad y puedan entender con facilidad su contenido. Implementar el lenguaje claro en nuestras comunicaciones y contenido audiovisual es fundamental para que todas las personas conozcan de manera sencilla las decisiones que tomamos. Estamos adaptando todos nuestros canales de comunicación con contenido de fácil comprensión. Además, nuestros funcionarios reciben capacitación para ofrecer una atención adecuada y más comprensible. De esta manera, promovemos los valores democráticos y facilitamos la participación y acceso a la información de todos los ciudadanos sin excepción alguna. Teniendo en cuenta lo previsto en el COMPES 3785 de 2013 y la Ley 1712 de 2014, el Consejo Nacional Electoral, el 2 de julio de 2024, se adhirió como entidad miembro de la Red de Lenguaje Claro Colombia. Lo anterior teniendo en cuenta que cuando se utiliza lenguaje claro por parte de las entidades públicas, se aplican varios principios fundamentales del Estado colombiano que están en consonancia con los derechos y deberes constitucionales. En el CNE ya se está utilizando el lenguaje claro. El Consejo Nacional Electoral se comunica en lenguaje claro. Utilizamos mensajes precisos, dinámicos, entretenidos, interactivos en lenguaje claro, cotidiano e incluyente. Realizamos actividades pedagógicas en las regiones para la ciudadanía en general y miembros de las organizaciones políticas. Producimos contenidos audiovisuales para niños y adultos, infografías institucionales con texto y voz. Implementamos una estrategia junto al Ministerio de las TIC a través de un memorando de entendimiento, el cual busca eliminar todas las barreras que limiten el acceso a la información del CNE a personas con discapacidad visual y auditiva. En el CNE trabajamos en un lenguaje claro para usted. La implementación del lenguaje claro en las entidades públicas no solo es una práctica necesaria para cumplir con las obligaciones legales y normativas, sino que también constituye un paso crucial hacia una administración más inclusiva, transparente y eficiente. Invitamos al escenario a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la honorable magistrada Maritza Martínez Aristizábal. Gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias por hacer presencia y tener la inquietud de comenzar esta nueva etapa del CNE, donde damos la buena noticia de haber sido aceptados en la red de lenguaje claro. A los magistrados, muchas gracias también por estar acá, a los magistrados César Lorduy, Benjamín Ortiz, Cristian Quiroz, la magistrada Alba Velázquez y al profesor Teóbulo también. Nuestro agradecimiento por compartir esta importante fecha con nosotros. Hoy nos vamos a reunir para reflexionar sobre un aspecto fundamental de la comunicación con los ciudadanos: el uso de un lenguaje claro y accesible. Como sociedad democrática, la transparencia y la claridad en las comunicaciones
son pilares fundamentales para fomentar la confianza y la participación ciudadana. Los servidores públicos y las entidades estatales tenemos la responsabilidad de garantizar que sus actos sean comprensibles para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel educativo y de la experiencia previa que tenga en el tema. Esto no solo es una cuestión de acceso a la información, sino que se trata más bien de un empoderamiento de los ciudadanos para que puedan participar activamente en la vida democrática. Utilizar un lenguaje claro no significa simplificar excesivamente los términos técnicos o jurídicos necesarios en ciertos contextos, sino que más bien nos encausa a una comunicación efectiva y directa, sin caer en jergas o ambigüedades que puedan confundir al receptor. Es crucial que nuestras decisiones sean accesibles y comprensibles para que los ciudadanos puedan entender sus derechos y obligaciones, así como participar de manera informada en el proceso político. Además, el uso de un lenguaje claro no solo beneficia a los ciudadanos, también mejora la eficiencia administrativa y reduce la posibilidad de malentendidos o errores que podrían surgir de una comunicación deficiente. Cuando los ciudadanos entienden claramente las normativas y procedimientos, se facilita la implementación efectiva de políticas públicas y se fortalece la rendición de cuentas. Por eso, el Consejo Nacional Electoral se vincula a la red de Lenguaje Claro Colombia. En este sentido, invito a todos los funcionarios a participar de los talleres que hemos gestionado con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, donde se capacitará en el uso de lenguajes claros, comprensibles e incluyentes. Asimismo, los insto a comprometerse activamente con esta práctica al redactar documentos y comunicaciones. Esto mejorará la calidad de nuestras actuaciones y también fortalecerá la relación que tiene el CNE con los ciudadanos, promoviendo una sociedad más participativa e informada. En conclusión, y para terminar, la adopción de un lenguaje claro por parte de las entidades y funcionarios públicos no es solo una opción deseable, sino una obligación moral en un Estado democrático moderno. Bienvenidos, muchas gracias, bienvenido profesor Claudio. Muchas gracias, presidenta. A continuación, invitamos al doctor Cleóbulo Sabogal al escenario, quien hoy nos regalará una interesante charla dirigida a magistrados y funcionarios sobre lenguaje claro en la redacción jurídica. Cleóbulo Sabogal, egresado del Seminario Mayor de Ibagué y licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Gramática Española y Redacción, conferencista y articulista nacional del tema del buen uso del idioma, jefe de Información y Divulgación de la Academia Colombiana de la Lengua, secretario de la Comisión de Vocabulario Técnico y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Locutores. Bienvenido. Muy buenos días. El lenguaje es como la respiración. Lo tenemos, lo usamos, lo interiorizamos sin ser muchas veces conscientes de la importancia que tiene, sin pararnos a pensar hasta qué punto nuestra vida, la vida de nuestro entorno y toda la organización social en la que nos desenvolvemos dependen del lenguaje. Solo cuando las palabras nos hieren, cuando somos mal interpretados o cuando nos falta la capacidad de expresarnos, nos damos cuenta de su importancia. Nos dice la periodista española
Milagros Pérez en el preámbulo del libro Tomar la Palabra de la profesora española Estrella Montolivo. Pues precisamente por la relevancia que tiene el lenguaje a la hora de comunicarnos, debemos ser conscientes de la gravedad de nuestras palabras cuando hablamos y escribimos, porque quien no conoce bien la fuerza de las palabras no puede conocer bien a los hombres, sentenció el filósofo chino Confucio. Pero no basta con conocer el significado exacto de las expresiones para comunicarnos con acierto, sino que es necesario saber escribirlas y organizarlas al formar las frases y puntuar apropiadamente estas. Solo así nuestro discurso y nuestras comunicaciones podrán ser adecuados, efectivos, coherentes, precisos, correctos, desde luego, claros. De ahí que el primer principio para redactar, como se nos ha dicho tradicionalmente, es tener que decir. Y si tenemos claro lo que tenemos que decir, encontrar la forma de decirlo es probablemente la menor de las complicaciones. Precisan los autores del libro, dilo bien y dilo claro. Pero ellos mismos advierten que una comunicación clara es el resultado de un trabajo no siempre tan claro y evidente. Por eso, aquí debemos aplicar las máximas de Marco Fabio Quintiliano, retórico y pedagogo hispano-romano del siglo I, y del poeta latino Horacio. El primero afirmó: cuando escribas, no aspires a que sea posible entenderte, sino a que sea imposible no entenderte. Y el segundo sostuvo: el primer principio para escribir es pensar bien. Borra a menudo si quieres escribir cosas que sean dignas de ser leídas. Asimismo, debemos tener en cuenta las palabras del novelista y ensayista italiano Primo Levi. Siempre pensé que uno debe escribir de la forma más clara y ordenada posible, que escribir es transmitir un mensaje, y que si el mensaje no se entiende es culpa del autor. Por lo tanto, un escritor respetuoso debe hacer posible que su escritura sea entendida por el mayor número de lectores con el menor esfuerzo. Pues este mismo pensamiento lo sintetizó aún más el periodista y catedrático granadino Gonzalo Martín Vivaldi en su ya famoso conocido curso de redacción. Un estilo es claro cuando el pensamiento del que escribe penetra sin esfuerzo en la mente del lector. Y porque la falta de claridad es una amenaza constante para todo escrito, es inevitable no traer a colación la célebre frase del filósofo español José Ortega y Gasset: la claridad es la cortesía del filósofo. Aunque esa cualidad no debe circunscribirse al campo de la filosofía, sino que tiene que ser uno de los requisitos esenciales de cualquier comunicación. De hecho, es la consecuencia natural de la brevedad o concisión y de la sencillez. Por algo, el escritor francés Albert Camus afirmó: los que escriben con claridad tienen lectores, los que escriben oscuramente tienen comentaristas. Y él mismo sostuvo, y quizá para algunos sea exagerado, que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Ahora bien, se preguntarán ustedes qué debe entenderse por lenguaje claro. Pues a propósito de la red de lenguaje claro Colombia, creada en el 2018, y la red panhispánica de lenguaje jurídico, presentada en Chile en julio del 2022.
Para la lingüista forense Sheila Keran, en su libro Atrapados por la lengua, el lenguaje claro es el lenguaje comprensible, el que permite comprender todo lo que se lee o se dice. Deben utilizarse expresiones sencillas e inteligibles, o bien expresiones técnicas acompañadas de su versión más llana. Por eso, tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, controlar la longitud de las frases y de los párrafos. Hay una frase muy diciente del periodista y escritor colombiano Daniel Samper Pizarro a propósito de la longitud de las frases. Él dice que las frases de más de 70 palabras no son frases sino emboscadas, porque desde luego, cuanto más larga sea una frase, más posibilidades hay de cometer errores de sintaxis, falta de concordancia, sobre todo, malos usos preposicionales, etc. Y controlar la longitud de los párrafos. A veces, en el lenguaje jurídico, encuentra uno los dos extremos, o párrafos muy largos, que pueden ocupar la página casi, o párrafos muy cortos, lo que en redacción se denomina el párrafo unioracional o el párrafo frase. Ni lo uno ni lo otro está bien visto en buena redacción. Un párrafo normalmente debe tener entre 3 y 5 frases. La longitud, eso por el tamaño de la letra o el dispositivo en el que aparezca, puede disminuir o aumentar. Pero ese es un promedio en cuanto a la construcción del párrafo y que no es fácil construir un buen párrafo. En segundo lugar, un consejo, y es el de seguir el orden más natural de las oraciones. Si bien es cierto que en nuestro idioma existe el orden lógico y el orden psicológico, el orden lógico que nos enseñaron en el bachillerato, de sujeto, verbo, predicado, con sus complementos, existe un orden psicológico cuando por interés de quien escribe desea anticipar, llamar la atención. Pero en muchas ocasiones, al alterar, podemos dejar una frase un poco reforzada, no suena natural. Desde luego, habrá siempre libertad para construir la frase en nuestro idioma, pero no podemos abusar de esa libertad hasta el punto de que la frase quede antinatural. Un tercer consejo, emplear preferiblemente la voz activa. Recordemos que en nuestro idioma tenemos voz activa y voz pasiva. La voz pasiva es más frecuente en otros idiomas, como el inglés. Cuando uno lee un texto en español y está casi que todo redactado en voz pasiva, tiende uno a creer que no lo escribió un hablante natural, sino que fue traducido del inglés, donde más se emplea esta voz. No significa que sea incorrecta, simplemente que no hay que abusar de la voz pasiva, debemos preferir siempre la voz activa, aquella en la que el sujeto realiza la acción y no tanto que la recibe. Otro consejo, no abusar del gerundio, que a propósito del gerundio decía el periodista y escritor español José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, con gerundio se escribe a lo manga por hombre. Pues sí, uno puede encontrar mucho texto donde emplean el gerundio como un simple conector. A veces todo el texto está saturado de él. Hay unas normas gramaticales precisas para el empleo adecuado del gerundio. Esas normas se han ido ampliando en los últimos años en las recientes obras académicas. Por ejemplo, hasta hace unos años era incorrecto que el título de un libro o de una película o de una canción empezara con gerundio por influjo del inglés. Eso ya está validado en la nueva gramática de la lengua española. Y así podríamos encontrar otros, pero sigue habiendo usos censurados del gerundio y no podemos tenerlo simplemente como un gancho para conectar oraciones todo el tiempo, que es lo que uno puede ver con cierta frecuencia. Otro consejo,
no emplear lo que en gramática se llama infinitivo fático o infinitivo introductor. Todo el tiempo lo estamos viendo cuando alguien pasa a hablar en público. Empiezan diciendo agradecerles su participación, informarles qué tal cosa, recordarles. Eso no es un uso apropiado del infinitivo en español. De hecho, como lo llamaba el ya desaparecido maestro de lexicógrafo de la lengua española, Manuel Seco, el bobo infinitivo personal que hace a muchos hablar como himnos. De hecho, también hay lingüistas que denominan a esos usos tarzanismos, una forma coloquial, como quien dice, lo ponen a hablar como Tarzán, informarles, decirles, agregar, comunicarles. No, hay que conjugar el verbo, y si usted no quiere darse protagonismo diciendo les comunico, les cuento, pues use el plural de modestia. Les comunicamos, les recordamos, les informamos, ambas formas son correctas. Eso se llama plural de modestia o plural de autor en gramática, y es perfectamente válido. Lo que siempre va a estar censurado es ese infinitivo introductor de oraciones. Otro consejo, conectar las ideas entre sí. Cuando hablamos de conectar, desde luego nos vienen las conclusiones a la memoria y signos de puntuación, que infortunadamente los signos de puntuación implican tener un conocimiento adecuado, extenso de la sintaxis, la estructura de la oración. Sintaxis y puntuación van todo el tiempo unidas, pero uno coge muchas veces un escrito y ve que la sintaxis va por un camino y la puntuación va por otro. No tienen el gusto de conocerse. Otro consejo, hacer listas ordenadas cuando lo amerite el documento. Eso facilita la memorización o la comprensión del conocimiento del texto como tal o de la información que se está dando. Otro, escoger las palabras más apropiadas para el sentido y el tono que queremos comunicar. Siempre se ha dicho que a todos nos da pereza consultar los diccionarios. Pero ahora esa pereza pues no debería estar presente con la facilidad que tenemos para consultar los diccionarios en línea, la aplicación en el celular. Lo ideal es que siempre que dudemos del sentido exacto de una palabra, busquemos en el diccionario. Con eso nos evitamos o incurrir en imprecisiones o en pleonasmos o redundancias. Por ejemplo, el que no sabe exactamente qué campus significa el terreno de una universidad, perfectamente dice campus universitario. El que no sabe qué funcionario significa empleado, entonces, del Estado, pues va a decir funcionario público. Desde luego, todos cometemos, porque es imposible conocer todas las palabras del idioma y todos los significados. De ahí que sea bastante mentiroso cuando dicen que alguien domina 2, 3 o 4 idiomas. Nadie domina ni siquiera la lengua materna. Nadie conoce ni todas las palabras, ni todos los significados, ni toda la fraseología tan abundante. Que se pueda comunicar, expresar, desde luego. Pero eso siempre será una constante en un buen escritor. Estar consultando diccionarios para precisar el significado exacto. Además de que las palabras también cambian de significado, lo que se llama cambio semántico y lingüístico. Palabras que hace 20, 30 años no tenían X o Y significado, ya aparecen en el diccionario. De ahí que el diccionario de la lengua española se esté actualizando cada año. Lleva 7 años consecutivos recibiendo una actualización en diciembre. Este año será la octava. De hecho, la última edición en papel es de 2014 y quizá no haya más en papel. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil actualizarlo en línea, cada año nuevas acepciones, nuevas palabras. No solamente entran nuevos vocablos a un diccionario, sino nuevos significados. A veces cambia la etimología o se revalúa. En fin. Evitar la terminología rebuscada. Por eso recordemos
lo que nos dicen los autores del libro El derecho a entender, la comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía. Ellos dicen que si un experto le habla a otro en lenguaje especializado, no es oscuro, sino técnico y preciso. Pero quien hable en su jerga profesional a un ciudadano de a pie, pretende hacer prevalecer en cambio su estatus de poder. Otro consejo: ser medidos en el uso de las abreviaturas y de las siglas. Si bien es cierto, como decía el escritor Pedro Salinas, que en el siglo XX era el siglo de las siglas, por el auge que empezaron a tener, sobre todo a mediados, hoy día más que nunca, tengamos en cuenta siempre los destinatarios de nuestros textos. Pues, como dice Graciela Reyes, la profesora española, una vez terminamos nuestros escritos, nuestros textos, debemos releerlos no como autores, sino como lectores imaginarios, para ponernos en el puesto de los posibles lectores y si ellos entenderían todo lo que yo acabo de escribir. A veces, claro, la sigla, si se emplea por primera vez, habrá que poner su desarrollo dentro de paréntesis, que por cierto cometen el error de poner guiones o rayas. Únicamente son los paréntesis, el signo autorizado, o bien para poner la sigla o su desarrollo, porque no hay un orden estricto, ya depende de quién escriba. Y en cuanto a las abreviaturas, hay obras que habilitan una tabla al final o al comienzo con abreviaturas para indicar al lector. Entonces, en eso debemos ser parcos. También hay que evitar la acumulación de negaciones. Si bien es cierto que en nuestro idioma se puede negar 2, 3 y hasta 4 veces, y eso no quiere decir que la oración se vuelva afirmativa, como muchos creen, por aquello de que aplican el principio matemático de que menos por menos da más. Pues eso no funciona en gramática española. En español puedo decir no lo he visto nunca jamás y es una expresión correcta. Pero sí hay que evitar la acumulación de negaciones. Observar las normas de acentuación, escritura y puntuación. Hoy día todo el mundo se relaja con la acentuación, se fía del procesador de textos, se fía del WhatsApp que le pone tildes, pero muchas veces nos cambia automáticamente la palabra y nos pone una tilde. Casi siempre que uno va a escribir esta, él le pone la tilde a la A, está. Entonces lo toma por defecto como si fuera la forma verbal. Entonces no está de más recordar las normas de acentuación que nos enseñaron en el bachillerato y que algunas personas pues ya ni saben qué es una palabra aguda, grave, esdrújula. En general es tan grave, sí. Y tengamos en cuenta a propósito de eso, lo mismo que decían los anteriores autores del libro, que un texto con errores ortográficos levanta de inmediato sospechas sobre la insolvencia profesional del emisor individual o empresarial que está detrás. Hay un libro que se publicó hace unos años, El lenguaje coloquial en las redes sociales. Las autoras siempre han dicho ahí que una buena brújula para llegar a puerto seguro es escribir sin faltas de ortografía. Unos más que otros quizás se preocupen por eso, otros dirán automáticamente, o que lo importante es que se entienda, que ya se sabe. Otro consejo: eliminar vocablos innecesarios y huir de los archisílabos. Hay algo que en redacción se denomina ripio, y es el empleo innecesario de palabras inútiles. De hecho, también existe la frase meter ripio, es meter expresiones, meter palabras que no vienen al caso, que lo único que hacen es entorpecer la lectura del texto porque no están aportando nada. Y está también el otro fenómeno de utilizar archisílabos. Creen que cuanto más larga sea una palabra, más elegante es, que ya no nos gusta decir norma y utilizamos normatividad, pero es que normatividad no es lo mismo que norma ni que normativa, son 3 palabras distintas, pero que a veces las emplean indistintamente. O que ya no nos gusta decir tema y decimos temática,
pero es que temática es un conjunto de temas, no es un sinónimo de tema. O que ya no nos gusta decir problema, entonces decimos problemática, pero es que problemática es un conjunto de problemas, no es un solo problema. Entonces, en todo eso incurre la gente en imprecisión, o por no utilizar el diccionario, o porque cree que cuanto más larga sea la palabra, más elegante. Pretende dar la sensación de utilizar un lenguaje más culto. Otro consejo, tengan cuidado con los adverbios terminados en mente, porque la acumulación de ellos suele crear cacofonías, mal sonido. Y a veces sucede que no solamente tenemos adverbios en mente, 2, 3 en un párrafo, sino otro tipo de palabras que terminan que evidente, inconveniente. Si uno lee en voz alta un texto, detecta esas cacofonías. Pero cuando uno lee mentalmente, no las va a detectar. Huir de los solecismos, que en un momento les mencionaba, la falta de sintaxis. Recordarán ustedes, algunos pensarán que sintaxis era ayer Bogotá, no. Sintaxis es una de las dos partes de la gramática, entonces es fundamental. La sintaxis estudia la relación de las palabras entre sí para formar oraciones. Muchas veces decimos aquí hay un solecismo, una falta de sintaxis, o esta preposición no va acá, o esto no está concordando con esto, o este pronombre no hace referencia, en fin, como en el famoso mismo de los abogados, que utilizan la palabra mismo como si fuera un pronombre para referirse a algo que ya estaba dicho. Incluso lo ve uno en el lenguaje administrativo por ahí. La administración prohíbe la entrada a personas ajenas a la misma. Ese es el típico mismo, es el típico error que cometen, entonces, de emplear mismo como si fuera un pronombre. Esto en gramática tiene un nombre más técnico, es un pronombre anafórico, porque hace referencia a algo ya mencionado, pero mismo no tiene esa función. Es un error muy frecuente en el campo jurídico. El libro de estilo de la justicia de las Academias de la Lengua y del Consejo General del Poder Judicial en España, que fue publicado en el 2017, hace la aclaración en sus páginas preliminares que, a diferencia de un escritor de ficción, el jurista no trabaja con personajes, sino que lo hace con personas, y por eso está obligado a huir de imprecisiones, sobreentendidos o ambigüedades. Hablando precisamente de imprecisiones y sobreentendidos, uno de los famosos vicios de dicción es ese, la ambigüedad o anfibología, cuando uno escribe una frase y a la que se le puede dar 2 y quizás hasta 3 interpretaciones. Muy distinto en el lenguaje humorístico, donde a propósito a veces se busca que la persona entonces entienda lo que quiere, pero en un texto formal eso no se debe presentar, que la palabra signifique eso y que por el orden en el que está dentro de la frase no se vaya a entender otra cosa. Nadie escribe, a no ser que tenga ese propósito humorístico, repito, para que cada uno entienda a su manera. Así que yo aquí escribí que una pulga tan borracha que cayó de la perra. Bueno, que cada quien entienda perra como quiera. Entonces, que porque ese es el chiste. No, o que aquí yo quise escribir adrede que tenía un perro tan distraído que no pueda comer concentrado. Entonces, bueno, que él entienda así. Pero en un texto objetivo, formal, eso no se debe presentar. Que todo el mundo entienda lo mismo. Dentro de los famosos, repito, está la ambigüedad o la anfibología. De hecho, la palabra anfibología que viene del griego es anfíbolos, que es equívoco. Un texto puede quedar equívoco y quizá a muchos de ustedes les ha pasado. Es frecuente que en el lenguaje jurídico se pueda prestar la discusión porque usted entiende una cosa y yo entiendo otra. Entonces, ¿cuál de las dos es la interpretación más apropiada? A veces te pueden tener la razón los dos o las 3 personas, porque puede darse las 3 interpretaciones. Todo depende, obviamente, del orden. Hay un libro mundialmente conocido, 21 lecciones para el siglo XXI, donde empieza con una famosa, entonces, frase, un pensamiento. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Desearíamos
que siempre nuestros textos tuvieran esa claridad, que esa claridad brillara desde el primer momento. No es un proceso fácil, como lo decía al comienzo. Nunca se termina de conocer un idioma. La vida no es más que eso, y lo sabemos por experiencia, un continuo aprendizaje. Y el idioma siempre nos va a dar sorpresas. Muchas personas frecuentemente dicen, yo nunca había oído esa palabra. Yo jamás había escuchado ese término. Y yo les digo, tranquilo, o no, tranquila, no se preocupe, que son más las palabras que desconocemos que las que conocemos. Entonces, ha habido estudios donde se busca medir el nivel léxico de las personas. En una época se decía que el hablante promedio usaba en su lenguaje unos 2.000 términos, pero que alcanzaba a comprender unos 5.000, por el contexto. Alguna vez hablaba esto con un profesor de escrito y le dio risa. Dijo, pero eso era antes, ahora con 100, 200 palabras los muchachos se entienden. O sea, lejos de aumentar ese caudal léxico, lo que se ha visto en los últimos años es una disminución. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, y si no, continúo. Quiero darle la oportunidad, porque pues como sé que el tiempo está medido. Hoy en día, no solamente con textos abreviados se entiende, sino con emoticones. Ah, sí, claro. De hecho, dentro de la ortografía está lo que se denomina braquigrafía, la escritura con abreviaturas. Hoy en día lo vemos mucho en las redes y desde luego en el WhatsApp. Pero pues eso no forma parte del lenguaje estándar del español modélico como tal. El español modélico o estándar, en el que se entienden medios de comunicación, todo este tipo de documentos formales objetivos, siempre entonces usará. De hecho, la única abreviatura que se emplea al correr del texto es etcétera. No hay otra abreviatura que se emplee en medio de un párrafo. Las otras abreviaturas que de pronto nosotros empleamos están o en una lista, o están en un cuadro, están en algún gráfico, y facilita obviamente por la brevedad y porque a veces necesitamos también limitar el número de caracteres o de palabras dentro. Pero no es del español general escribir todo el tiempo con abreviaturas. Así como sabemos de sobra que no es del español general, ni por cortesía lingüística está bien visto que uno escriba en mayúscula sostenida. Sabemos que la mayúscula sostenida o ir para un título o bien para una sola palabra, pero desde hace mucho tiempo los distintos tratadistas vienen diciendo, tanto en el manual de estilo del correo electrónico como en otras obras que hablan de cortesía y descortesía lingüística, que no es un guiño en ningún momento, todo lo contrario, es una falta de cortesía escribirle a alguien todo el texto en mayúscula. Además, porque el ojo humano tampoco está preparado para leer grandes bloques en mayúscula sostenida. Los estudios que han hecho lo demuestran. No está preparado el ojo humano para leer esos grandes bloques, dificulta mucho su lectura. Dentro de los que ya les mencionaba por ahí, los vicios de dicción y que todos podemos cometer, la impropiedad casi siempre sale a reducir. A la impropiedad, el más importante gramático de nuestro idioma en su comienzo, Elio Antonio de Nebrija, la llamó asilología. La palabra asilología, que viene del griego impropio. ¿Y por qué comete una impropiedades? Porque usa las palabras con sentidos que le parece que tienen. Yo creo que esta palabra significa esto y así la voy a utilizar. Y así empieza, no pocas veces, el cambio de significado de las expresiones o de las palabras como tal. De hecho, alguna vez decía el gran filólogo padre Félix Restrepo, a quien se le debe todo el edificio de la Academia de la Lengua, que había palabras que vagaban por la mente de las personas y que cada quien les daba el significado a las palabras que creía, que le parecía, y que así era el camino por el que empezaba el cambio semántico. Muchas veces se puede estar
censurando un término por impropio que no corresponde, pero como al fin y al cabo la lengua la hacen los usuarios y no hay nada más democrático que un idioma, termina imponiéndose. Famosa es la frase que el uso impone. Por eso no podemos estar nosotros desactualizados en cuanto a la consulta permanente de los diccionarios. Las obras ortográficas también van cambiando. Si bien es cierto que nuestro idioma tiene una ortografía envidiable, que ya la quisiera tener en inglés, en italiano o en francés, ha habido cada cierto tiempo unos ajustes que buscan que nuestra ortografía sea cada vez más coherente. No es 100% coherente. Hay unos sonidos que tienen varias formas de representarse y no una sola forma, y eso hace que no sea 100%. Hay otros casos por ahí que plantean dudas, los famosos híbridos ortográficos o monstruos ortográficos, que porque escribo pizza en cursiva, pero pizzero ya en letra redonda, o porque escribo jazz en cursiva, pero jazzista ya en letra redonda, queda una mezcla ahí entre parte extranjera y parte española, pero pues se sigue trabajando y cada reforma ortográfica busca eso, ese tipo de ajustes. Y por eso mi recomendación final es que nunca dejen de asombrarse por el idioma. Siempre estén en esa búsqueda y por lo menos consulten el diccionario en línea, que es gratuito. Ahí mismo pueden encontrar otras obras importantísimas, el diccionario de americanismos. Resulta que muchas de las consultas que responde a diario en la academia tienen que ver con léxico y la gente pregunta, ¿esta palabra es cierto que no existe porque no está en el diccionario de la lengua española? Entonces yo les digo, el hecho de que no esté en el diccionario no quiere decir que no exista. Puede ser un colombianismo, puede ser un argentinismo, un chilenismo, etc. Hay que buscarla en el diccionario de americanismos, que afortunadamente podemos consultar gratuitamente en línea. Pero para los lingüistas, eso de que una palabra no existe no va con ellos. Por el solo hecho de pronunciarla a una palabra, una persona ya existe. Que llegue a los diccionarios es otra cosa. Que sea un localismo, porque hay localismos. Puede ser un regionalismo, pero la palabra como tal existe. Señor. Profesor, dentro de ese contexto nuevo de comunicación que usted está exponiendo, ¿qué opinión tiene de ese denominado lenguaje inclusivo? Pues la opinión que yo le doy es la misma opinión de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Recuerden ustedes que el español es el único idioma que tiene una red de academias que trabajan por él, actualmente son 23, ya casi 24. Pues las obras académicas son conjunto, trabajo de todas, y hay un consenso. Ese lenguaje inclusivo, que algunos llaman lenguaje incluyente, debe utilizarse con precaución para las academias de la lengua. ¿Por qué? Hay muchos factores. Un factor histórico, hay un factor gramatical, propiamente morfológico, hay un factor semántico. ¿Y cuál es? En español y en muchos otros idiomas, el género no marcado es el masculino. De hecho, cuando hablaba la presidenta, me pareció curioso que al comienzo saludó bienvenidos o bienvenidas, algo así, pero luego se le olvidó y dijo los funcionarios. Yo pensé que decir ni funcionarios, se le olvidó. Eso es normal y eso está en la genética de la lengua. Javier Marías, el escritor español que fue miembro de la Real Academia, lo decía en un libro, Flexión pasada de moda. Alguien en un arranque de euforia puede empezar saludando así. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos que estén contentos y contentas, que al final de esta reunión salgan satisfechos y satisfechas. Pero hablar todo el tiempo así molesta, cansa. La persona es normal y ha sido tradición que por fórmula de cortesía se saluda así, damas y caballeros, señores y señoras. Pero ya hacer ese desdoblamiento a lo largo de todo el discurso no solamente es monótono, sino que también a la persona se le olvida. Y uno ya opta por lo que es natural en la lengua, usar el masculino plural.
en muchos contextos a uno se le olvida, o sea, tiene que estar todo el tiempo pendiente para decir entonces que ya llegaron los niños canzones y las niñas canzonas y que no sé qué, tendría uno que estar todo el tiempo así, porque la lengua tiende a usar el masculino plural, está dentro de los genes, como diría el famoso periodista español Alex Guillermo. De hecho, también tiene un libro que es Propuesta de Acuerdo sobre el lenguaje igualitario. Pero la solución, ¿cuál es para las academias? En contextos en que sea estrictamente necesario, se use. Por ejemplo, que alguien diga, en España pueden prestar servicio militar los hombres y las mujeres. Ahí es necesario hacer el desdoblamiento para que se entienda. Pero que todo el tiempo digan, no, es que los colombianos y las colombianas no estamos acostumbrados ni acostumbradas a que nos estén gritando otra cosa. Entonces, eso no. La norma es esa, que se emplee cuando se requiera estrictamente. La lengua tiende a la economía. Y tanto en la lengua oral como en la lengua escrita se tiende a la economía. Ustedes habrán visto otro tipo de soluciones artificiosas que están condenadas a desaparecer. Utilizar una X en lugar de la vocal, utilizar una arroba o utilizar una E que les niñes, que les jóvenes. Entonces, todo ese tipo de recursos son rebuscados, artificiosos, están no solamente condenados en las obras académicas, sino que están condenados a desaparecer. Porque el hablante normal, el hablante de a pie, no hace suyo eso. Estás diciendo que no, que aquí llegaron las niñas, entonces para que les sirven les onces. Entonces, ese tipo, no, eso no cala. El pueblo como tal, que como les decía, es el verdadero dueño del idioma, no asimila eso, porque son recursos, no es algo natural dentro de la lengua, es algo artificial. Puede que alguien lo use adrede en alguna comunicación, pero repito, no tiene ninguna aprobación y porque ni la X ni la arroba es un signo del alfabeto para que ocupe el puesto de una de las letras, todo eso. Y ustedes ya saben pues que muchos ríos de tinta han corrido al respecto. En este momento uno de los libros que estoy leyendo, que se publicó este año, se llama La lengua en disputa y trata de eso, de una conversación entre un lingüista argentino y una feminista, pues que ella desde su punto de vista defiende, favorece, pero la recomendación académica que les doy es esa. Únicamente cuando sea estrictamente necesario se hacen ese tipo de desdoblamientos. De lo contrario, el masculino plural en ningún momento. Si yo en este momento dijera que los niños están desamparados en nuestro país, nadie va a decir que estoy descartando a las niñas. O en ocasiones se utilizan los sustantivos colectivos y que pueden funcionar en muchos casos, que alguien diga la niñez, que diga la juventud. Eso es válido, no es ningún error, semánticamente puede emplearse. No todas las veces se puede hacer ese cambio, no todas las veces, pero si les funciona, bien, la academia valida que ese tipo de sustantivos colectivos, que digan niñez, juventud, entonces en la adultez puede funcionar, no hay problema al respecto, pues para evitar de pronto discusiones o a veces malentendidos, no malos entendidos como dicen muchos por ahí, sino malentendidos. No sé si haya otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta sobre lo que el maestro acaba de descubrir con respecto al lenguaje inclusivo. Yo sí entiendo claramente que tenemos una práctica colonial incluso también del lenguaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de la historia nos han enseñado que el lenguaje masculino y plural es el adecuado. Pero quienes hemos estado, especialmente las mujeres, quienes hemos tratado de alguna manera de recuperar los espacios que la sociedad, la familia y el Estado nos han restringido, consideramos que el lenguaje inclusivo es una parte de la garantía de la recuperación de esos espacios. Entonces, para mí sí resulta muy importante que a las mujeres se los trate como mujeres y a los hombres como hombres. Yo por lo menos, le voy a tocar esto, cada vez que en prensa, en el equipo de prensa acá sacan un comunicado y dicen que los magistrados del Consejo Nacional Electoral mandan un saludo, entonces yo les pido por el interno a la chica de prensa y le digo, los magistrados también saludamos.
solamente los magistrados. Entonces, a mí sí me parece muy importante como un reconocimiento a la lucha de las mujeres que históricamente las han abortado, que es el reconocimiento de ese lenguaje. Lo que sí, digamos, comparto es el tema de la ética y de la voz, sí, pues digamos que necesita todavía un afianzamiento mucho más profundo. Pero el lenguaje inclusivo sí me parece importante. Nosotros acá, por ejemplo, hablamos del lenguaje inclusivo, pero siempre nos referimos a los hombres. ¿Sí? Y entonces yo creo que es más inclusivo. Yo lo he manifestado en este escenario de cualquiera, si no me nombran, no me siento identificada. Y es muy probable que a muchas mujeres les pase lo mismo. Tal vez cuando hablamos de los magistrados, Fabiola y Marisa se entiendan involucradas. Yo no, y se lo he hecho saber a la oficina de prensa, se lo he escrito a la oficina de prensa diciendo que no me siento identificada. Me siento que estamos en un escenario de exclusión. Y cuando hay escenarios de exclusión, nos estamos vinculando, alejando de la justicia social. Entonces ahí quería ponerle mi punto de vista sobre lo que y hay otra solución que funciona cuando sea necesario. Ya sabemos quién mide, quién arroba, pero nos sirve la barra o los paréntesis, ¿no? Como cuando dicen el barra, que la gente por desconocimiento no sabe que eso se llama barra o se llama diagonal, entonces lo que los hace relamerse de gusto y poner los ojos en blanco, es decir, slash. Pero eso en español se llama barra o se llama diagonal. El desconocimiento de la propia lengua hace que la gente use extranjerismos inútiles. O los paréntesis también nos funcionan. El paréntesis para la O, la A, niño, paréntesis, puede funcionar y son recursos perfectamente validados en las obras académicas, por eso no hay inconveniente. Pero también apoyando un poco lo que dice la magistrada cuando habla de la acción comunicativa, y él dice que cuando los sujetos no se entienden lingüísticamente, pues hay una ruptura del mismo lenguaje en el mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también la magistrada, yo también concuerdo de que la inclusión en el lenguaje, la utilización de estas pequeñas palabras, llamémoslas así, es muy importante porque yo también puedo escribir al otro en el concepto de sabernos ante la acción comunicativa. Entonces, incluir esas palabras también hace que el otro se sienta un poco mejor en todos los aspectos psicológicos, sociales, aceptación en general. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Si no damos por terminar, porque tengo entendido que los magistrados y las magistradas. Y si no, damos por terminado. Profesor Teófilo, muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral se encuentra en el proceso de promover espacios y herramientas que permitan el uso del lenguaje claro por parte de sus funcionarios y funcionarias. Queremos invitarlos para que sigan las redes de nuestra entidad a través de www.cne.gov.co, donde además publicamos diariamente contenidos enriquecedores para la entidad. La actividad del día de hoy la podrán encontrar en nuestro portal web. Invitamos a todos los funcionarios y funcionarias a participar de los talleres que se gestionaron con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, donde además se capacitará en el uso de lenguajes claros, comprensibles e incluyentes. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Vamos a tomar una foto, por favor, a que nos entrado el video que no se levante.